Buenas tardes, mi nombre es Benji Steve Ayala Utus, soy médico residente de neurocirugía de segundo año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la sede del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Voy a presentar mi proyecto de telesalud denominado Teleinterconsulta de Emergencia con Neurocirugía en Traumatismos Cráneoencefálicos en el cerebro. Lo que busca este proyecto es asociar una de las patologías más frecuentes en neurocirugía, que es el traumatismo cráneoencefálico, y los servicios de telesalud, básicamente hablando. ¿Qué es un traumatismo craneoencefálico? Es una lesión que afecta tanto al cráneo como su contenido, que es el cerebro y otras estructuras dentro de ella, que es producida por un evento traumático, ya sea un golpe, una sacudida, un impacto o penetración, ¿no? Dependiendo del mecanismo o de la intensidad del efecto lesivo, pueden presentarse mm, distintas manifestaciones en las imágenes, clínicamente, obviamente, inicialmente, ¿no? Puede producirse una hematoma epidural, subdural, una contusión, una concusión, una injuria axonal difusa, ¿no? Todas ellas son distintos grados de lesión de acuerdo al mecanismo y la zona afectada del cerebro, ¿no? Los signos y síntomas de un traumatismo craneoencefálico pueden variar ampliamente, dependiendo de la intensidad del efecto lesivo. No, los síntomas entre ellas pueden ser la cefalea, los vómitos, las convulsiones, las pérdidas de conciencia, etc. Y una manera de poder clasificar los TEC en mínimo, leve, moderado, severo es utilizando este score que tenemos acá, que es la escala de coma de Glasgow, una escala muy utilizada en neurología, en neurocirugía, que evalúa tres parámetros, ¿no? Ocular, verbal y motor. Y de acuerdo a la puntuación le asigna puntaje entre 3 a 15. Se considera TEC mínimo aquel que, no que tiene un score, una escala de Glasgow de 15 y no ha habido pérdida de conciencia ni deterioro de memoria. Eh, TEC leve, aquel que tiene Glasgow 14 o 15 con una pérdida transitoria de pérdida de conciencia transitoria, menos de 5 minutos. Y un TEC moderado, aquel que tiene un Glasgow entre 9 a 13, y TEC severo menor o igual a 8. Entonces este score nos ayuda bastante y de acuerdo a eso podemos definir el manejo. En los TEC leves probablemente el manejo sea darle de alta y indicarle los signos de alarma eh, por si presentase y monitoreo en casa, ¿no? Mientras que los TECs moderados y severos van a requerir ser monitorizados en un establecimiento de salud y si está en una zona rural debe ser referido. Incluso algunas de ellas van a requerir intervención quirúrgica y dentro de ellas algunos requerirán intervención quirúrgica de emergencia como prioridad 1. Sin embargo, esto no será posible en una zona rural. Lo que nos queda es referir al paciente. La justificación de este proyecto obedece a varias razones, ¿no? ¿Cuáles serían la justificación para realizar esto, ¿no? Primero, el TEC es una patología de emergencia frecuente que requiere una atención inmediata. Y lo principal en la atención es definir si este paciente, eh, cuál va a ser su manejo, ya que podría haberse comprometido la vida de este paciente en minutos u horas, ¿no? Y más aún si se encuentra en zonas rurales, donde el médico, la enfermera serumista, se encuentra solo frente a múltiples barreras, ¿no? La principal, económicas, geográficas, socioculturales, no hay comunicación, no hay acceso. Entonces, a esto sumándole la ausencia de especialistas en las zonas más alejadas, ¿no? Y lo que busca este proyecto es justamente acercar los sistemas de salud a la neurocirugía a la población rural. Con esto disminuimos el tiempo de diagnóstico especializado y incluso puede ser innecesario referir a un paciente cuando sea valorado adecuadamente por un especialista, ¿no? Mejora la capacidad resolutiva en las zonas rurales,
¿no? Y este proyecto dispone de especialistas en neurocirugía que están de guardia, así que dispone de esta atención las 24 horas y durante los 7 días de la semana. Podría mejorar un pronóstico neurológico adecuado gracias a una decisión a tiempo. ¿En qué contexto nos encontramos actualmente? Bueno, el MINSA, a través de la Red Nacional de Telesalud, eh, cuenta con varios hospitales con especialidades en neurocirugía que ya realizan teleinterconsultas en casos de TEC específicamente, como el Instituto de Ciencias Neurológicas y el Instituto Nacional de Salud del Niño. Se han realizado teleinterconsultas con las poblaciones más alejadas de Loreto, Puno y Amazonas, según se describe en la misma página del MINSA. ¿Cuáles serían las definiciones y términos claves? Primero, salud digital. ¿Qué es salud digital? Es usar la tecnología eh, en el ámbito de la salud, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir, diagnosticar, tratar y monitorizar enfermedades. ¿Qué es telesalud? Telesalud es un servicio de salud a distancia, ¿no? A través de las tecnologías de información, de las TICs, ¿no? Y telemedicina sería pues proveer en servicios de salud a distancia, ¿no? En sus componentes de promoción, prevención, diagnosticar, tratar y recuperar los pacientes, ¿no? Dentro de la telemedicina, una de las modalidades es la teleinterconsulta, que es justamente lo que se busca en este proyecto, ¿no? Que es la consulta que se realiza a distancia entre dos profesionales de salud. En este caso, el profesional del centro de salud rural y el neurocirujano de cualquier hospital del país, de preferencia el hospital al cual debe ser referido este paciente si amerita, ¿no? Que sería el neurocirujano. El telemonitoreo también es otra de las modalidades de la medicina, en la cual se monitoriza y se hace un seguimiento a distancia sin necesidad de que el paciente acuda necesariamente al establecimiento donde está el neurocirujano. El proyecto cuenta de varias fases. Fase 1, que es evaluación situacional, ¿no? Eh, Primero, se formará el equipo de trabajo que estará compuesto por los siguientes. El neurocirujano, que es el especialista que se encarga de diagnosticar e indicar cuál será el manejo, ¿no? El médico serumista o la enfermera, debido a que los puestos de salud más alejados del país, las zonas rurales, la gran mayoría cuentan con médicos serums, es por eso que este proyecto va dirigido hacia ellos, pero también podría ser cualquier otro médico que labora en un centro de salud rural, ¿no? Que será aquel que se encarga de examinar, identificar inicialmente, ¿no? Un paciente con TEC, examinarlo y solicitar la interconsulta. Tiene que haber también un personal de soporte técnico, ¿no? Que nos brinda justamente el soporte para eh, mm, eh, contar con los dispositivos adecuados y quizás con alguna plataforma. También los gestores, quienes serán aquellos que efectivicen este proyecto de salud digital, y un equipo de investigación y evaluación que serán los que continuamente mejorarán este proyecto porque tiene que irse perfeccionando cada vez más. Bueno, y el último componente o parte del equipo de trabajo son los pacientes y sus familiares, ¿no? Que son los que primero deben dar el consentimiento informado y colaborar adecuadamente para poder realizar este tipo de atención. ¿Cuál es el público objetivo? Los usuarios directos son los profesionales de la salud, el neurocirujano, los médicos o enfermeras serums, los gestores que realizan este proyecto, y los usuarios indirectos es la población en general, pediátricos, adultos, todos los grupos etarios, ¿no? Que se encuentran en las zonas rurales, las zonas más alejadas del país. Bueno, el interés principal es mejorar el diagnóstico eh, y referir adecuadamente un paciente, ya que esta es una vía
directa, fácil y rápida. ¿Cuál es el entorno en el cual nos encontramos actualmente, ¿no? En el Perú, los TECs han sido bueno, la teleinterconsulta en los traumatismos craneoencefálicos han demostrado ser una herramienta muy útil para atender pacientes, especialmente en zonas muy alejadas como este proyecto aborda. Ejemplos tenemos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, desde su ingreso o desde su inicio en la Red Nacional de Telesalud desde 2015, ha establecido conexiones, según menciona, con las 25 regiones del país, y esto ha permitido atender más de 6.000 menores con patologías muy complejas, incluyendo traumatismos craneoencefálicos. El mayor auge, digamos, se ha realizado durante la pandemia del COVID-19, en el que se han atendido 760 interconsultas, como menciona la página misma de este instituto. También, el año 2023, el Hospital de Ventanilla realizó su primera interconsulta con el Instituto de Salud de Breña para atender un recién nacido con sospecha de TEC. Esto permitió que se haga una orientación especializada y no ha sido necesario desplazar necesariamente a este paciente y se ha dado una solución adecuada, rápida y eficaz, ¿no? ¿Cuáles serían los retos y las oportunidades? Los retos bastan mencionar, enumerar muchas. Entre ellas tenemos las barreras tecnológicas, que sería la principal, ¿no? Donde el acceso a una telefonía, una conectividad en muchos lugares es limitada. La resistencia al cambio. Muchos profesionales de la salud mismos no desean participar o no desean utilizar esta herramienta bastante útil. Bueno, lo otro es la poca alfabetización digital y bueno, la carencia de ciertos equipos como tomógrafos o disponibles a las operaciones en las principales ciudades del país siguen siendo un reto a mejorar, ¿no? Porque podemos diagnosticar a este paciente, podemos referir a tiempo a este paciente. Sin embargo, la zona más cercana donde puede intervenirse quirúrgicamente este paciente es demasiado. ¿Cuáles son las oportunidades? Es que con esto mejoramos la comunicación entre el paciente y el médico, ¿no? Últimamente se ha conseguido eso y se abarcaría una mayor cantidad de pacientes con TEC y se disminuiría la carga de pacientes y dejar de saturar los servicios de atención de emergencia en los principales hospitales. En la fase 2, que es la planificación de la implementación. Bien, ¿cuál es el diseño del sistema de salud digital en este caso? Consta de varios pasos. Paso número 1. El médico o enfermera del servicio rural o del centro de salud rural identifica al paciente con TEC, ¿no? Obtiene el consentimiento informado y que puede ser escrito o mediante una grabación, de acuerdo, ya que al encontrarse en una situación de emergencia puede no ser posible tener los documentos a la mano, sin embargo puede ser una opción realizar una grabación en la cual el paciente acepta realizar esta interconsulta. Paso número 2, este personal tiene que comunicarse con el área de telesalud de los principales hospitales, de preferencia el hospital más cercano que corresponda a su referencia, ¿no? Que cuente con neurocirujano disponible las 24 horas de guardia. Paso número 3, se entabla la comunicación con el área de neurocirugía y en el paso número 4 se entabla el diálogo eh, entre este profesional del área rural eh, mediante llamada telefónica y o en su defecto por WhatsApp, que son las formas más rápidas de comunicación. Cualquiera tiene un celular, cualquiera dispone de un teléfono y la señal telefónica está presente en casi todas las regiones del país. Claro está que hay zonas donde no se va a poder acceder, ¿no? Sin embargo, es lo más a lo que podemos llegar con un proyecto así, ¿no? Y bueno, se enviarán las imágenes o videos de acuerdo a lo que solicite el neurocirujano
sobre la evaluación neurológica del paciente. Paso número 5. Se define si este paciente va a requerir monitoreo en casa o en el establecimiento de salud. Y obviamente si va a requerir referirse de inmediato a un hospital más cercano, a donde correspondan. Además, se puede indicar la administración de algún tratamiento farmacológico, que principalmente podría ser un analgésico. Paso número 6. Se registra toda esta información en una historia clínica del paciente en su establecimiento rural. Puede requerir, según sea el caso, monitorizar a este paciente posteriormente, si es que se va a quedar en observación en el centro de salud, o puede hacerse una consulta posteriormente, ¿no? En cuanto a los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales, dentro de los funcionales principalmente tenemos el acceso a una señal telefónica, ¿no? Que va a tener que ser mediante llamada o WhatsApp. Y los requisitos no funcionales son seguridad y privacidad. Tenemos que implementar medidas para proteger los datos personales clínicos del paciente, ¿no? Este sistema debe ser escalable, es decir, debemos abarcar más usuarios sin perder el rendimiento. Accesible, obviamente, ya de por sí es accesible. Cualquier médico del área rural basta con tener un dispositivo telefónico en la mano para poder contactar con el servicio de neurocirugía de cualquier hospital, ¿no? Y el otro requisito no funcional sería soporte técnico, ¿no? Que siempre podría requerirse. En cuanto a la seguridad y protección de los datos, toda esta información debe ser escrita una vez realizada la teleinterconsulta en la historia clínica del paciente, ¿no? Los datos que se envían a través del teléfono, a través de WhatsApp, debería ser de preferencia de un dispositivo exclusivo para este fin, a fin de proteger los datos. Obviamente se tiene que ir mejorando poco a poco, ¿no? Para fin de salvaguardar la privacidad de los pacientes. También durante la teleinterconsulta se brindará información del especialista, quién es y cuál es su colegiatura. Incluso el paciente puede acceder al de internet que conoce tu médico para saber quién es este profesional al cual se está haciendo la teleinterconsulta. Obviamente tratándose de emergencia va a ser un poco difícil, sin embargo se puede realizar. ¿Cuál es el último o el principal? Es el consentimiento informado. Nada se realiza en telesalud si el paciente, o poco se hace en telesalud, si no se dispone del consentimiento informado del paciente. Si el paciente no está dispuesto, no se puede realizar, ¿no? Bueno, como todo en medicina, en atención en salud, ¿no? Se debe explicar, obviamente, claramente al paciente cómo vamos a manejar esa información, qué es lo que vamos a realizar, y de acuerdo a las indicaciones del especialista, qué es lo que se va a hacer en cada caso. Procedimientos operativos estándar. Bueno, confirmación. Hay que verificar los requisitos, ¿no? Es principalmente contar con acceso a una señal telefónica o WhatsApp para enviar las imágenes, los videos, y está presente el médico, la enfermera, que nos pueda brindar los datos del examen físico, el consentimiento informado. El segundo punto, la teleinterconsulta. Bueno, se identifica el paciente, su DNI, la historia clínica, quién es el familiar que está acompañando, el consentimiento informado ahí, donde se puede registrar la aprobación del paciente, y registrar esta información en la historia clínica del centro de salud rural. La evaluación clínica, que comprende explicar al especialista cuál es el mecanismo que ha generado este traumatismo, qué signos de alarma presenta, ¿no? Y el examen
físico-neurológico junto con las funciones vitales. Por último, cierre de la interconsulta, donde se indica qué realizar. Vamos a monitorizar o vamos a referir a este paciente y si va a requerir intervención quirúrgica de acuerdo a los signos y síntomas clínicos, ¿no?, que podrían ya servir. Obviamente vamos a tener que necesitar posteriormente una imagen tomográfica. En cuanto al presupuesto, eh, ¿qué recursos materiales vamos a necesitar? Principalmente, básicamente un teléfono celular. El precio puede variar, ponemos ahí 2.000 soles. Basta con señal telefónica, pero digamos que este tiene un costo de 100 soles, ¿no? Y si no hay señal, puede ser un teléfono, una señal, un acceso de internet satelital. Obviamente el costo es mayor. Recursos humanos. Debemos contar con la presencia de los médicos, un monto de 12.000 soles, enfermeras. Ya si está presente un médico no es necesario una enfermera. En caso no hubiera, los médicos sí. Y bueno, técnicos de sistemas con 2.500 soles, una capacitación continua que también amerita un precio, ¿no?, de algo de 1.000 soles. Monitoreo, evaluación y mejora continua. Esta es la fase 3 de este proyecto. En esta fase vamos a ver 3 indicadores. Indicadores de estructura, indicadores de proceso, indicadores de resultado. ¿Cuáles son los indicadores de estructura? Vamos a obtener el porcentaje de pacientes con acceso a dispositivos compatibles. En este caso van a tener que ser los médicos, ¿no?, que accedan a dispositivos compatibles. Obviamente todos tienen un teléfono celular a la mano, ¿no? Igual, el acceso a WhatsApp puede hacerse desde cualquier dispositivo telefónico. También vamos a obtener el porcentaje de consultas que tuvieron problemas de comunicación o barreras en la comunicación. Va a ser otro indicador, ¿no? Porque hay momentos en el día en que hay señal y de acuerdo a las condiciones climatológicas de las zonas rurales. En los momentos en que, o en los días en que hay lluvia, relámpagos, ¿no?, tormentas, no es posible tener acceso a las señales telefónicas. Y si es que ha habido alguna catástrofe, que haya habido corte de luz, ¿no?, o que se haya afectado las antenas de telefonía, son problemas que pueden presentarse. Entonces este sería un indicador también a considerar. El porcentaje de consultas realizadas por telemedicina también sería otro indicador, ¿no? ¿Y cuáles serían los indicadores de proceso? Porcentaje de interconsultas que se realizaron en qué tiempos, ¿no? Como vamos a ir midiendo poco a poco para poder también disponer de los neurocirujanos, si bien están de guardia disponibles en los principales hospitales. Sin embargo, los hospitales sabemos que están abarrotados de pacientes y muchas veces no va a ser posible disponer de un neurocirujano, ¿no? Por eso este proyecto utiliza la llamada telefónica en WhatsApp para poder realizar de manera rápida, sin necesidad de que el neurocirujano tenga que tomarse un tiempo específico, un tiempo o con sus equipos, armar un equipo, una computadora, una cámara, realizar alguna documentación adicional, ¿no? Es como realizar una llamada inmediata a cualquier amigo para pedirle una orientación similar. Es lo que busca este proyecto. Porcentaje de pacientes que requieren reevaluación por problemas técnicos también, o médicos que tienen problemas técnicos con sus teléfonos mientras realizaban la teleinterconsulta. Porcentaje de interconsultas finalizadas con éxito, ¿no?, que no hubo ninguna interrupción, que no tenido que
volverse a llamar nuevamente o buscar otro neurocirujano, ¿no? Porcentaje de reducción de consultas presenciales gracias a esta herramienta en telemedicina, ¿no? Bueno, la duración promedio de una interconsulta, el número promedio de interconsultas realizadas por día también es importante para poder disponer de los especialistas en los hospitales también, ¿no? Por último, entre estos indicadores de proceso están los porcentajes de pacientes satisfechos con la interconsulta. Se ha solucionado el problema, quizás iba a ser referido innecesariamente y se ha logrado manejar en su puesto de salud, ¿no? Vigilando obviamente los signos de alarma, ¿no? Básicamente porque no hay una intervención que solucione este problema. La intervención en neurocirugía es operar, solucionar el problema en sala, obviamente de pacientes que lo meriten, ¿no? Y quizás este paciente no lo requería, así que su problema se solucionó en su zona. Indicador de resultado, porcentaje de pacientes que son manejados oportunamente. ¿Cuáles? Desde el momento en que se identifica un paciente con TEC, en cuánto tiempo se ha podido entablar el diálogo con el especialista y se ha manejado este caso. Porcentaje de pacientes con necesidad de referencia por gravedad. ¿Cuántos de estos han sido referidos? Entonces, este proyecto también nos arrojará muchos otros datos más que quizás no están contemplados aquí, pero que serán de mucha utilidad para ampliar, no solamente en TEC, sino en otras patologías neuroquirúrgicas. Planificación de la mejora continua. Mecanismo de retroalimentación. Bueno, hay que hacer encuestas de satisfacción tanto a los pacientes, también a los profesionales de salud principalmente, que son los que realizan esta teleconsulta, ¿no? Cuáles fueron sus experiencias y cuáles fueron los principales problemas que tuvieron o las dificultades que encararon, ¿no? Grupos focales con usuarios, reuniones con pacientes y médicos para mencionar justamente, ¿no? Qué sugerencias tienen para mejorar este sistema. Eh, Registro de análisis de incidencias, ¿no? Reportar qué fallas hubieron en el sistema, en esta forma de teleinterconsulta, dificultades en la conectividad, ¿no? U otros errores. Gestión de cambios, capacitación y comunicación. Hay que capacitar a los especialistas y al personal de salud, sobre todo aquellos que todavía tienen dificultades para poder realizar el uso de WhatsApp. Obviamente es una herramienta muy básica, últimamente ya no se tiene mucho problema con ello. Evaluación de resultados para verificar si el proyecto tuvo impacto en el manejo de los pacientes. ¿Es útil o no es útil realizar esto? ¿Ha servido o no? Escalabilidad, hay que expandir, ¿no? Este proyecto a todos los hospitales del país. Debemos estar interconectados. Creo que la telesalud, la telemedicina es una herramienta muy útil, que podría solucionar muchos problemas si las utilizamos adecuadamente, ¿no? Este proyecto no solo puede ser útil en neurocirugía, también en otras especialidades, ¿no? Si hablamos de emergencias, tenemos a traumatología, cirugía general, que son las especialidades que vemos durante las guardias, los pacientes en emergencia, ¿no? Un paciente con traumatismo craneoencefálico no solamente, no siempre, solamente el trauma ha sido en la cabeza, la mayoría son policontusos, los accidentes de tránsito, las caídas, las precipitaciones, ¿no? Las agresiones por terceros, involucran otros órganos, entonces podemos solucionarle, darle atención a un problema que se produce en la cabeza, pero los otros órganos también deben ser atendidos. Entonces, creo que va a ser necesario incorporar a las otras especialidades, de manera que el manejo sea conjunto. Por último, ¿cuáles serían las conclusiones de este proyecto de telesalud? Bueno, el traumatismo craneoencefálico es una patología frecuente y por tanto es importante darle un manejo inmediato.
lo que podría comprometer la vida del paciente. Lo que busca este proyecto es justamente acercar los servicios de salud en neurocirugía a las poblaciones más adecuadas, ¿no? Para un manejo adecuado de los pacientes. La telemedicina, su ventaja es que su cobertura puede ser global, una atención médica a nivel nacional. Y bueno, el principal objetivo es que se pueda mejorar el manejo de los pacientes con traumatismo craneoencefálico de las zonas más alejadas del país, que son las zonas más olvidadas, ¿no? En todos los aspectos, no solamente en salud. Con esto se reducirían los costos hospitalarios, ¿no? Podría disminuirse, obviamente, no podría, se disminuye la mortalidad de por sí, se mejora la calidad de vida, ¿no? Se disminuye gastos también por parte del paciente y de su familia. Y vamos a tener que utilizar mecanismos de retroalimentación para mejorar este proyecto y implementarlo a nivel nacional junto con otras especialidades como ya mencionaba anteriormente para un manejo más completo. Muchas gracias, esto ha sido todo por hoy.